Buenas noches, podemos comenzar. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Pablo. Y buenas noches a nuestro distinguido conferenciante de hoy, el doctor Juan González Mendoza, además académico de número de la Academia de la Historia de San Germán. Estamos bien contentos porque este pasado fin de semana estuvimos celebrando la campechada bajo el liderato del Instituto de Cultura de Puerto Rico y prácticamente la colaboración del Museo de Historia, de la Academia de la Historia, de la Universidad Interamericana, del Círculo de Recreo y de muchas otras entidades. Y el mismo pues fue uno sumamente exitoso. Principalmente la parte del calendario académico, donde quiero aprovechar y dar nuestro reconocimiento a los académicos que estuvieron participando en el mismo y muy en particular al doctor Pablo Crespo, que actualmente también está dirigiendo los controles técnicos de esta transmisión, que es una labor excelente como coordinador de todas las mesas de trabajo y como lo ha hecho durante todo el año, que esta es nuestra última actividad del año 2023 y creo que hicimos más de 15 entre actividades virtuales y no virtuales y el respaldo en cada una de ellas, incluyendo el pasado fin de semana, pues fue masivo. Así que, Pablo, nuestro reconocimiento a ti, nuestro reconocimiento a todos los académicos que participaron este pasado fin de semana, entre ellos el doctor Hernández Cruz, Ramonita Vega, Luis Caldera, Luis Burset, que aunque no es académico en San Germán, pues siempre es un colaborador, también estuvo allí, al igual que otros historiadores. Y eso pues nuevamente no hace la campechada más que terminar ayer en la noche. Y ya estamos haciendo esta actividad que es una muy simpática porque va a estar hablando sobre las mujeres comerciantes en ese San Germán del siglo XIX. Y quién mejor que Juan González Mendoza para hablar de ello. Así que yo lo que voy a hacer es, como siempre, voy a introducir a Juan y voy a leer, a resaltar algunos puntos de su biografía, porque su biografía es muy extensa, ¿verdad? Y tendríamos que estar aquí como una hora hablando de Juan. Pero, No hagan eso. No hagan eso. pero yo sé que Juan no quiere que hagamos eso, pero vamos a estar haciendo eso. Y como siempre, Pablo está moderando y está pendiente a lo que está pasando en los chats para ir recopilando las preguntas que vayan surgiendo. No nos gusta apagar los micrófonos, así que lo que vamos a hacer es que cuando Juan termine su ponencia, pues vamos a estar abriendo los micrófonos y hacer esto una interacción en vivo, como hemos hecho todas las actividades durante este año y el año que viene. Pues yo creo que vamos a seguir el mismo formato porque ha sido, además de simpático, pues muy útil ese intercambio de pensamientos y de opiniones. Así que les voy a presentar al doctor Juan R. González Mendoza. Juan estudió su bachiller en arte, en historia, en el College of the Holy Cross en el 72 y prácticamente eso su maestría en historia y su doctorado en historia de Sony at Stony Brook en el 76 y en el 89. Y el título de su disertación en inglés fue The Parish of San Germán d'Auxerre en Puerto Rico, 1765 al 1850, Patterns of Settlement and Development. Bien interesante, y este trabajo lo hizo bajo la directora Brooke Larson, la directora de tesis, la doctora, ¿verdad? Brooke Larson. Desde el punto de vista de la experiencia vasta que ha tenido González Mendoza a su haber, ha sido profesor en historia de la Universidad Interamericana por 36 años y ya él está usando el verbo en pasado. Fui profesor, ¿verdad? Porque le dedicó un montón de años al profesorato y se retiró hace unos meses atrás. En 2 ocasiones dirigió el Departamento de Ciencias Sociales y Artes Liberales, fue vicepresidente de la Asociación de Historiadores del Caribe, secretario tesorero de la Asociación de Historiadores del Caribe también, miembro fundador y presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, asesor histórico para la nominación de San Germán como distrito histórico, que luego se incluyó en el National Register of Historic Places en febrero del 94. Bien interesante, que yo no sabía de Juan, observador en las elecciones presidenciales de Haití
en el 1995. Juan, vamos a ver si eso se arregla para que pronto puedas ir a observar tu segunda elección, porque ahora mismo eso está caliente. Muchacho. Miembro de la Junta Editora de Caribbean Studies, director de la revista Review Interamericana, y como comencé al principio, es uno de los miembros fundadores también de la Academia de la Historia de San Germán. Tiene a su haber una lista bastante extensa de publicaciones. Solamente voy a destacar las últimas 4. Una de ellas es Plantation Development and Ecological Revolution in San Germán, Puerto Rico, del 1765 a 1850, con una serie de colaboradores. Puerto Rico's Creole Patriots and the Slave Trade After the Haitian Revolution. Prácticamente The Impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World. Eso fue para el 2001. L'esclavage et son abolition dans l'Antilles hispanophone. Les abolitions dans l'Amérique. Acte du colloque organisé par les archives départementales de la Martinique. 8 à 9 décembre 1998. Espero que mi francés matado, que hace años que no lo leía, pues se haya entendido, y esto fue también en el 2001. Y por último, la Revolución Ecológica y Desarrollo de las Haciendas en San Germán, 1750-1850, y esto prácticamente por la editora de Rumbos Nuevos, con editores Mario Cancelli, los doctores Mario Cancelli y Héctor Feliciano. Así que, ¿verdad? Sin más preámbulo, les dejo a Juan con ustedes, y todos pues bien atentos a esta excelente conferencia. Y como les dije, luego de que Juan termine, lo abrimos a la discusión y a sus preguntas y correspondientes respuestas. Muchas gracias, Juan, por estar aquí esta noche. Adelante. Agradezco la presentación y muchas buenas noches a todo el mundo. Hay un cambio que hay que hacer, porque no va a ser sobre las mujeres comerciantes exclusivamente. Es más bien la presencia de las mujeres en la economía sangermeña, porque tuve que cambiar un poco el enfoque. Bueno, pues lo primero que quisiera decir es que aunque podría aparentar que las mujeres han sido invisibilizadas en la historia, la verdad es que en los documentos están muy presentes. Y están presentes en los documentos que están relacionados a lo que yo pienso decir esta noche. En los repartos del subsidio como contribuyentes, en las listas de emigrantes y extranjeros que se desarrollaron a principios del siglo XIX, en documentos de naturaleza legal, como por ejemplo disentos de matrimonio, y otros documentos como testamentaría o relacionados con negocios. Algunas, como vamos a ver, fueron comerciantes de mercería y pulpería. Después vamos a ver la distinción entre esos dos establecimientos. Fueron también dueñas de panadería, fueron dueñas de edificios urbanos, y a una escala un tanto menor, pero muy importante, fueron cocineras, y no cocineras en su casa, sino cocineras como negocio, lavanderas, y tampoco lavanderas exclusivamente en su casa, sino también como actividad económica. Y no podemos olvidar la contribución de las mujeres esclavizadas en la economía sangermeña, porque en ese momento existía la esclavitud. Mi objetivo entonces fue
un análisis preliminar, que fue lo que me permitió el tiempo y las fuentes que pude utilizar, de la presencia de las mujeres en la economía sanjermeña entre 1800 y 1860. Esas fuentes son fundamentalmente los repartos de subsidios que ya mencioné, el de 1825, el del 32 y el de 1853. Hay más repartos de subsidio, pero tenía que acortar un poco la mira, ¿verdad? Los censos de 1812, 1842 y 1868, las peticiones de licencia para introducir esclavos, y algunos documentos del Fondo Judicial. Esta documentación es muy variada en el sentido de que va transformándose con el tiempo. Un ejemplo, las primeras listas del reparto del subsidio son simple y sencillamente eso, listas. No dan mucha información, solamente el nombre, la cantidad de contribución que debe pagar la persona. De vez en cuando aparece alguna nota, pero no son muy específicas. Según se va pasando el tiempo, esa documentación se hace más exacta, que tiene que ver con el desarrollo de las instituciones del Estado español en el siglo XIX, no solamente en España, sino también en Cuba, y Puerto Rico. Lo primero que voy a hacer es presentar un poco un contexto de qué es lo que está sucediendo entre 1800 y 1860. Una de las cosas que podemos apreciar es que estamos en un periodo de crecimiento poblacional bastante notable. Esta gráfica representa la población de Puerto Rico entre 1765 y 1871, o sea, a partir del censo del mariscal O'Reilly, y se puede apreciar, ¿verdad?, el incremento notable de la población, particularmente de la población libre. Así que San Germán participa en ese proceso. Estos son los datos extraídos del censo de 1812, 1842 y 1868, y podemos notar también, ¿verdad?, ese proceso de crecimiento demográfico. Una de las consecuencias, déjame volver aunque se podría parecer que la población esclava permanece prácticamente estable durante ese periodo, si nos fijamos y comparamos el 1812 con el 1842, vemos que hubo un aumento considerable de la población esclavizada. Es una población que es multiétnica. Es interesante que en 1812 la categoría de mulatos libres es más del 50% de la población, mientras que la población calificada como blanco es aproximadamente el 20%. Eso va a cambiar. En 1842 podemos ver que la población de mulatos libres ha disminuido. Eso en parte se debe al otro factor importante que vamos a ver ahora, que es la presencia de inmigrantes, algunos de ellos españoles, como se puede apreciar en esta gráfica, que la obtuve de la lista de extranjeros españoles que se preparó para la visita del general de la Torre a San Germán. Y ahí pueden ver la cantidad, ¿verdad?, aunque no parece mucho,
la presencia de inmigrantes en una población relativamente pequeña, como era todavía la población de Puerto Rico a principios del siglo XIX, tiene un impacto considerable. En 1842, como les mencioné anteriormente, el censo es más detallado y podemos ver aquí la composición según el censo, ¿verdad? De los extranjeros y emigrantes que habitan en San Germán. La última columna, otras naciones, es obviamente, me parece a mí, una referencia a la población esclavizada, que los otros pues son europeos, que se refiere a los españoles, forasteros de América y otras nacionalidades de origen europeo. Es una población en 1842, joven, como pueden ver en esta gráfica. El 71%, casi 72%, son personas entre los 1 y 40 años. Otra de las características de este periodo es el incremento de la producción para exportación. Y lo más notable es el crecimiento entre 1812 y 1842 de las cuerdas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. La segunda columna representa los plátanos y hay algo que habría que mencionar que mucha gente quizás no sabe, y es que los plátanos se exportaban. O sea, no eran solamente para consumo local. Mientras la caña de azúcar, las cuerdas aumentan, la historia del café es otra. Esta gráfica muestra los pies de café y de algodón. El pie se refiere a cada arbolito de café o arbusto de algodón sembrado. Y como podemos ver, en 1812 había casi 900.000 pies de café bajo cultivo en San Germán. Pero ya para 1842 esa cantidad ha disminuido considerablemente. Mientras que el algodón se mantiene prácticamente estable. Una parte de la razón de ese descenso del café es precisamente el ascenso del azúcar. Hay otros factores como las condiciones del mercado del café en la década de 1830 que producen también ayudan a explicar ese descenso. Y finalmente, para tener algo de comparación, aquí tenemos una idea de la producción de Jamaica y Puerto Rico entre 1825 y 1899, la producción de azúcar. Y como podemos ver, ya en la década de 1840, Puerto Rico sobrepasa a Jamaica como productor de azúcar y la producción jamaiquina sigue en picada. Eso obviamente tiene que ver con las políticas inglesas relativas a la abolición de la trata y a la abolición de la esclavitud en las colonias inglesas del Caribe. Y para tener otra comparación, es una comparación entre Cuba y Puerto Rico en términos de la producción de azúcar. Los procesos que impulsan esa producción, ese incremento de la producción de azúcar, tanto en Cuba y Puerto Rico, son similares, pero el efecto es muy distinto, como ustedes pueden apreciar. Bueno, vamos ahora. Antes se me iba a olvidar esto. Puse esta gráfica porque nos da una idea de
importancia que tiene que va a adquirir la producción azucarera. En 1842 había 149 ingenios de madera. Esos son pequeños y medianos productores de azúcar. Los que dominan la producción son las haciendas, que se califican a partir del tipo de trapiche que utilizan. Los trapiches de hierro, ya en San Germán en 1842 ha llegado un poco la modernidad tecnológica. Hay 3 trapiches movidos por vapor, hay uno de viento y hay uno de agua. O sea que hay 52 haciendas en forma versus 149 pequeños y medianos propietarios. En términos del porciento, las haciendas son el 25.8% de los productores de azúcar, mientras que los pequeños propietarios o medianos propietarios son el 74%. No, yo creo que el recuadrito ahí está bloqueando los capitales, pero el valor de todo el capital en trapiche azucarero es de 105.800 pesos. El valor de los trapiches de los pequeños y medianos propietarios es 5.900 pesos, mientras que las haciendas tienen la abrumadora cantidad de 99.900. O sea que solamente el 6%, podríamos decir, del capital está en pequeños y medianos propietarios y el 94% está en los mayores propietarios. La gráfica también muestra los molinos de café y los alambiques, porque la producción de ron era una de los subproductos de las haciendas azucareras. Bueno, ahora pues vamos a empezar dentro de este contexto. Hay que ver varias cosas. Primero, el desarrollo de las actividades comerciales y sobre todo de mercado, que está relacionado con el desarrollo de la economía de exportación. Se va a desarrollar un mercado de tierra, particularmente después de cuando se inicia la demolición de los hatos en Puerto Rico, pero también va a haber un incremento en las relaciones comerciales y en la cantidad de comerciantes presentes en los pueblos y las regiones de Puerto Rico. Esta es una lista de los comerciantes de tiendas mixtas, que eran las de más valor, según la visita que se preparó, perdón, para la visita el gobernador de la Torre. En ella aparece María del Socorro Martínez, que es la única mujer que aparece en esa lista. Ese documento divide las tiendas entre mixtas, que como les dije son las que más valor representan, los ventorrillos y las confiterías. En los ventorrillos y confiterías no aparecen mujeres en esa lista. Lo otro que me interesó fue ver la presencia de las mujeres como contribuyentes, porque eso es un indicio de que están activas económicamente, ¿no? Esta tabla representa el reparto del subsidio de 1825. Está agrupada en términos de
la cantidad de pesos que representa la contribución de mayor a menor. Y una de las cosas que vamos a notar es que el barrio de Benavento, en el actual Hormiguero, en ambos, este del 25 y del 32, aparece como el que más contribución aporta. En parte eso se debe a un solo individuo, a don Mateo Belvis, que es el contribuyente de más peso, podemos decir, en San Germán, en los subsidios de 1825 y 1832. Benavento también, pues, es un barrio de desarrollo de producción azucarera. Hay otros factores interesantes. El pueblo aparece en segundo lugar, pero podemos ver tres poblados que tienen cierto peso: Laja, Rosario y Hormiguero. Eso va a continuar durante el siglo XIX. Pero vamos a las mujeres. En 1825, las mujeres contribuyentes son 223, que representan el 8.7% de todos los contribuyentes. Tengo que hacer una salvedad. El subsidio de 1825, la lista presenta contribuyentes y personas que no pagan contribución. Por eso es que el número de esos números son un poco más altos que lo que va a pasar en 32, perdón, donde la lista solamente incluye a los contribuyentes. Hay otro factor interesante, y es los libertos como contribuyentes. Y en casi todos los barrios hay la presencia de libertos, excepto en Caín Alto, Sabana Grande, Caín Bajo y Guánica. Y Ancones. Entre las mujeres contribuyentes hay 2 libertas en 1925. El subsidio de 1832, de nuevo, Benavento está a la cabeza en términos de cantidad de contribución. Pero ahora hay un desplazamiento interesante. Palmarejo, Laja, sobrepasan al pueblo. En parte eso se debe a que a partir de 1830, debo decir, los hatos de Lajas empezaron a subdividirse, y esos hatos, una gran cantidad de esas tierras, se dedicó al cultivo de la caña de azúcar. Por ejemplo, en Palmarejo, don Miguel Pardo, un emigrante de San Tomás, también conocido como Moisés Pardo, llegó a tener el 60% de la superficie de Palmarejo, y tenía una de las haciendas azucareras más grandes, de más envergadura en San Germán, en el siglo XIX. Bueno, de nuevo, las mujeres ahora son 66% de los contribuyentes, pero como les expliqué, esto ya no incluye a las que no contribuyen. Aparecían en la lista, pero no contribuyen. O el 2.5% de los contribuyentes. Los libertos también están presentes,
En este caso ha habido un incremento en el número de libertas entre 1825 y 1832, porque ahora en el censo, en el reparto del subsidio hay 4 libertas. O sea que se ha duplicado el número de libertas contribuyentes entre 1825 y 1832. Esto es un resumen más o menos de algunos datos interesantes referente a las mujeres como contribuyentes. El 1825 el total es 140. Las viudas, porque muchas de las contribuyentes son viudas, son 41, o sea que el 30% casi de las contribuyentes son viudas. La contribución total de las mujeres es de 204 pesos y la de las viudas es 70.5 pesos. Quiere decir que la contribución, el porciento que contribuyen las viudas es casi 35% de todas las mujeres que aparecen en la lista. Estos son datos referentes al censo al reparto de subsidios del 32. Las mujeres, como ya vimos, son 66. Representan a ver si puedo quitar esto aquí. Ok, ahora. Representan el 2.5% de los contribuyentes. Las viudas son 21. El porciento de las viudas es 32. Es una tercera parte más o menos. La contribución total, o sea, de todos los contribuyentes, según el subsidio, debió haber sido 491,34. El porciento de contribución de las mujeres es 5%. Perdón, el total de la contribución de las mujeres, 491,34. Eso representa el 4.92% de todos los contribuyentes. El total de la contribución de las viudas es 183.5, o sea, el 37% de la contribución. En este reparto del 32, aparecen 2 estancieras. Es la única referencia que se hace de por qué contribuían las mujeres. En toda esa lista se especifica solamente 2, lo cual es indicativo de lo que les dije, ¿verdad? Que los documentos son bastante parcos hasta la década de 1840. Ok. Hay otro aspecto donde las mujeres también tienen cierta importancia. Aquí no se puede porque me lo está tapando. No, es cierto, no puedo. No. Ok, aquí está. Y es en la propiedad urbana. Esto es ya el reparto de subsidio de 1853, la riqueza urbana. Y aquí hay un ejemplo notable. Doña Francisca Silva tiene una propiedad en el pueblo valorada en 20,000 pesos. 20,000 pesos es más o menos el capital de una hacienda pequeña a mediana. O sea que es una propietaria notable. El resto pues ya no tienen un capital tan elevado, ¿verdad? Pero las mujeres representan el 6.7% de los
dueños de riqueza urbana en el pueblo. Y representan el 3.6% de las cuotas que se pagan del subsidio. Como yo les había mencionado, hay una serie de núcleos donde hay propiedad urbana. Y de nuevo, son hormigueros y lajas. En hormiguero, las mujeres representan el 27 o el 28%, vamos a decir, del capital invertido en propiedades urbanas. Y el 17% de la cuota que le corresponde a hormiguero por riqueza urbana. En Lajas, la cantidad es menos. Sacar esto de aquí. Aquí, ok. Y aunque significativa, 2 mujeres representan el 13.33% de el capital invertido en propiedades urbanas. Así que había mujeres que estaban también activas en la adquisición y, me imagino, compraventa de propiedades urbanas. Ok. El reparto del subsidio del 53 ya es más detallado y divide las contribuciones en agrícola, industrial, urbana, riqueza industrial. Y esto es lo que refleja el reparto del subsidio del 53 respecto a los establecimientos comerciales. Esto es una muestra basada en los barrios que pagan, que tienen una cuota de 50 pesos o más, o sea que no es todo lo que dice el reparto del subsidio. En términos de los establecimientos comerciales, el pueblo está por encima de todos, por bastante. Le sigue Hormiguero, Rosario, Montoso, que es un barrio que empezó a adquirir población a partir de 1820 más o menos, y que empezó a dedicarse al cultivo del café, y eso explica en parte pues el atractivo, ¿verdad?, de los establecimientos comerciales. Bueno, hay 27 mercerías y 88 pulperías en esa muestra. Las mercerías eran los comercios más capitalizados. Los comerciantes que tenían mercería no solamente corrían una tienda, sino que muchos de ellos tenían relaciones comerciales con comerciantes o comisionados en el puerto de Mayagüez o en el puerto de Cabo Rojo, pero también más allá de Puerto Rico. Por ejemplo, don Jacobo Fred, que era el principal contribuyente del subsidio en el pueblo en 1821, tenía negocios con San Tomás, directos con San Tomás. Aunque él no era de San Germán, pero tenía relaciones comerciales con comerciantes sangermeños. Don Francisco Manuel de la Torre, de Mayagüez, tenía relaciones comerciales no solamente con San Tomás, sino también con Guadalupe y Martinica, sin mencionar también los que tenían negocios con Curazao.
Así es que usualmente los dueños de mercería eran grandes comerciantes que muchas veces tenían relaciones comerciales fuera de Puerto Rico. El otro grupo importante de comercios eran las pulperías. Estos eran tiendas ya menores, requerían menos capital y por eso atraían muchas veces a emigrantes que estaban empezando o incluso a mujeres que podían levantar el capital para tener una pulpería. Los pulperos usualmente tenían relaciones con los dueños de mercería. Los dueños de mercería le suplían mercancía y los pulperos suplían al dueño de mercería con productos como café, tabaco, melao, etc. Las pulperías desempeñaron un papel muy importante en el desarrollo de relaciones comerciales y podríamos decir de un mercado interior, no solamente en Puerto Rico, sino en Latinoamérica en general. Así es que aunque eran negocios de pequeña envergadura, no por eso quiere decir que no tenían o no tuvieron importancia económica. Bueno, en términos de la presencia de las mujeres en esta muestra, en el pueblo hay una mujer que tiene una mercería y una pulpería y contribuye con 28 pesos. En Caín Alto hay también una dueña de mercería y una dueña de pulpería que contribuye con 16 pesos. Y el resto de las mujeres que aparecen son pulperas. De las dueñas de mercería, las mujeres representan el 7.4%, de las dueñas de pulpería o de los dueños de pulpería el 5.7%, y en la contribución representan el 3% en 1853 en esta muestra. Ok, este es el detalle de esa muestra. Doña María Mota es la dueña como vimos, de una pulpería y una mercería en la población. Doña Jacinta del Toro tiene una mercería y una pulpería en Caín Alto, y el resto tienen pulperías, ¿ya? El subsidio del 53 también tiene una parte que es la riqueza industrial, y ahí vemos también la presencia por lo menos de una mujer en Hormiguero, doña Josefa Irizarry, que es dueña de una panadería, con un capital de 200 pesos, y tiene una cuota asignada de 4 pesos. Bueno, hay también mujeres que participan de la producción de la economía azucarera. Ese es el caso de doña María de Jesús Belvis, que la encontramos en una petición para introducir 25 esclavos de Curazao, en 1833. Doña María es viuda, y como vimos, la importancia económica de las viudas era notable entre el grupo de mujeres. Y
como ya vimos, está pidiendo que se le permita introducir 25 esclavos desde Curazao. Esto es parte de unas transacciones internacionales entre España e Inglaterra, cuyo primer tratado fue firmado en 1817 y España acordó cesar la trata negrera para el año 1821. Si vemos el desarrollo de las poblaciones esclavas en Cuba y Puerto Rico, vemos que ese tratado no tuvo prácticamente ningún efecto. En 1835 Inglaterra volvió a la carga y puso unas restricciones aún mayores para el comercio esclavista español en el Caribe. El general Miguel de la Torre, dado el hecho de que la introducción de esclavos era un elemento clave para el desarrollo de la producción azucarera, que como vimos estaba en un aumento rápido y notable, introdujo lo que se llamó un sistema de licencias. Y usted pues podía pedir una licencia al gobierno para que le permitiera soslayar un poco esas prohibiciones que implicaban los tratados internacionales que había firmado España. Y aquí vemos la petición de doña María de Jesús Belvis, que como dice es propietaria de un considerable establecimiento de café en Mayagüez, y en Hormigueros posee uno de caña de no menos importancia. Por una parte, Mayagüez era uno de los lugares donde más se había desarrollado la producción cafetalera, particularmente en el barrio Furnia, a partir de 1815, 1820. Para ambos, dice ella, necesita brazos no tan solo agrícolas que den empuje a su aumento y sostenimiento, sino también oficios como albañiles, carpinteros y toneleros, para lo que hay que repararse y continuarse de nuevo. O sea que no eran solamente trabajadores agrícolas lo que ella estaba pidiendo, estaba pidiendo también trabajadores diestros. La razón que daban todos los que pedían la introducción el permiso para introducir esclavos es el alto costo de la mano de obra diestra en Puerto Rico. Y el hecho también de que los jornaleros, después que acumulaban cierta cantidad de salario, se evadían de los trabajos. Y en la producción de caña de azúcar eso es mortal porque es un proceso que es básicamente industrial y tiene que mantenerse a un ritmo que no puede interrumpirse. Bueno, hay otras partes interesantes de este documento. Y es que se está curando un poco en salud y dice que ella no pretende introducirlo en calidad de objeto mercantil para lucrarse en su venta o enajenación, comprando por consiguiente esclavos viciados, delincuentes e inmorales, porque les cuestan tan barato, que siempre han de ser en la isla perjudiciales como que son otros tantos criminales. Porque esa era la otra cara de lo que estaba sucediendo. Muchos especuladores compraban lo que llamaban esclavos con defectos, como por ejemplo esclavos que eran propensos a huir de la plantación, y etcétera, ¿verdad? Así que De la Torre le concedió el permiso en 1833 y doña María pues pudo introducir los esclavos que estaba pidiendo para sus actividades agrícolas.
Vamos para ir terminando, a hablar un poco más sobre las pulperías, porque las pulperías fueron una avenida para que algunas mujeres participaran en las actividades comerciales. Como yo mencioné, requerían menos capital que las mercerías, perdón. En 1821 había 3 pulperas en San Germán y sus establecimientos equivalían a 22% del capital, o sea, 450 pesos. Algunas de ellas, de las mujeres pulperas, continuaron el negocio de sus maridos al enviudar, mientras que otras establecieron pulperías por cuenta propia. Un ejemplo es el de doña María Josefa Quiñones. Ella aparece como pulpera en 1821 y continuó el negocio de su marido cuando enviudó en 1820. Eso lo podemos ver en el fondo judicial, en un caso que llevaron contra ella don Juan Valdespino y don Faustino Urbaneja, albacea del esposo de doña María Josefa, para que exhibiera el testamento otorgado por aquel en virtud de haberse hecho cargo de algunos créditos contra el caudal. El caso que voy a mostrar ahora, que es el último, está relacionado con otro aspecto de la actividad de las mujeres en el comercio. Algunas mujeres participaban directamente del negocio del marido, como es el caso de don Simón J. Agostini, que tenía una relación comercial con la compañía Cipriani Monpietri y compañía en San Tomás. Don Simón fue naturalizado en 1817 bajo la Real Cédula de Gracia. En 1818 obtuvo la administración del ramo de aguardiente, que era una vía relativamente fácil de acumular capital cobrando el arbitrio que se le cobraba al aguardiente. En 1821 era dueño de una casa en el pueblo, valorada en 500 pesos. También era dueño de la mercería que ocupaba el tercer lugar entre las contribuciones, pagaba 1.400 pesos. Y como vimos, tenía negocios en San Tomás con Cipriani, Simón Prietri, lo escriben de varias formas, y compañía, donde negociaba harina, tabaco de Virginia, textiles, vinos franceses y otras bebidas espirituosas. Estaba relacionado con comerciantes y comisionados de Mayagüez y Cabo Rojo. Ahora, también en 1821 se le cayó el techo encima. Había acumulado una deuda catastrófica con sus socios en San Tomás y Puerto Rico, equivalente a 11.509 pesos. Adela Agostini, también conocida como doña María Luisa Marzola, emigrada del San Tomé francés, era esposa de Agostini, según, mientras estaba transcurriendo todo esto. Adel viajaba a San Tomás en asuntos de negocios para su esposo. O sea, que tenía una participación activa en la empresa de Agostini. Como extranjera, esto es algo que yo no he visto, y obviamente yo no he podido ver toda la documentación, que yo no he visto en el caso de las criollas, que salieran de Puerto Rico a hacer negocios ellas solas, ¿verdad? Así que aparentemente como extranjera, o sea que no estaba tan sujeta a los mores lugareños y proveniente de una colonia mucho más rica que Puerto Rico, hasta que colapsó, obviamente. Posiblemente tenía una libertad de movimiento mayor que sus congéneres criollas. Ahora, a Agostini se le acumularon los problemas. Él se casó con ella a pesar de ya estar casado.
por lo que además de la bancarrota, enfrentó una causa eclesiástica por doble matrimonio. Y doña María Marzola terminó reclamando 500 pesos de los bienes de Agostini cuando estos fueron distribuidos en una prorrata entre sus acreedores. Así que eso, abuelo de pájaro, es como una especie de boceto, ¿verdad? De la situación de las mujeres o la participación de las mujeres en la economía sanjermeña entre 1800 y 1860. Falta mucho por hacer en eso. Lamentablemente, uno de las fuentes documentales más importantes, que es el Fondo Judicial y los archivos notariales, los de San Germán no están en buen estado o incluso no existen. Pero estos documentos que pude usar dan una idea, ¿verdad? De cómo también las mujeres tenían una participación económica en San Germán. Y algunas de ellas no se limitaban solamente a estar en la casa. Bueno, pues hasta ahí llegué yo. Gracias, Juan. De verdad que es un tema sumamente interesante. Pablo, vamos a pasar a las preguntas, si eres tan amable. Sí, si hay alguien de los que están ahora mismo en el Zoom y que desee realizar alguna pregunta, si me levanta la mano, le puedo abrir el micrófono o algún comentario. Ok, mientras tanto, desde las redes nos preguntan si puedes abundar un poco más sobre la fuente primaria utilizada, Juan. Perfecto. Sí, las fuentes primarias que tengo a mi disposición, porque no he vuelto a los archivos, tengo que volver en algún momento, fueron las que yo usé para mi disertación doctoral. Fundamentalmente, algunas de ellas no están en San Germán porque se perdieron. Están en el fondo del Archivo General de Puerto Rico, que se conoce como el Fondo de los Gobernadores Españoles de Puerto Rico, principalmente el Fondo de Censo y Riqueza. Y de ahí es que yo saqué, los repartos del subsidio, que eran las listas de contribuyentes y la cantidad que debían contribuir al subsidio, que era una de las contribuciones que se pagaban, que había que pagar al Estado, ¿verdad? Los primeros repartos del subsidio, como yo mencioné, son meramente listas. Tienen muy poca información de qué hacía la persona, cuál era su actividad económica. Por ejemplo, ese es el 32, donde aparecen dos estancieras, pero debe haber habido más, porque hay más mujeres en esa lista. Debe haber habido hombres también que eran estancieros, pero, o sea, que las referencias a lo que la persona hace son bien escasas. Ahora, ya para el reparto del subsidio de 1853, ese sí ya es un documento que tiene mucha más información. Está categorizado en riqueza agrícola, riqueza urbana, riqueza industrial, y nos da no solamente los nombres de las personas, sino, por ejemplo, en el caso de las haciendas, dice el capital en que está valorado esa hacienda, la contribución que debe pagar, y obviamente pues también especifica en qué barrio están los contribuyentes. Así que es una de las fuentes más importantes. La otra, pues, por ejemplo, está la visita que don
Miguel de la Torre hace San Germán en 1824, que tiene listas de lo que le interesaba al gobernador, ¿verdad? Hay una lista muy interesante de las especies de árboles y si están escasos o no, que están en la vía. Y dice también para qué se usaba la madera de esos árboles. Ahí es que está la lista de las tiendas que yo usé en la presentación, donde aparece la dueña de una tienda mixta. ¿Qué más puedo decir? El fondo judicial, que yo no lo pude ver en su totalidad, pero que mucha de la documentación, por lo menos cuando yo la usé, estaba muy deteriorada y no se podía ver. Es donde se encuentran, por ejemplo, testamentos, casos por deudas, etcétera. Y ahí también, pues, hay una información más detallada en términos de lo que la persona tiene o no tiene. Así que básicamente esas son las... y entonces los censos de población, que en este caso, pues usé el de 1812, está en el Archivo General, el de 1842 y el de 1868. Muy bien, aquí Daniel Fortuna escribe, muchas gracias por tan excelente ponencia. Basado en sus fuentes documentales o alguna fuente que pueda conocer. Y pregunta allí, si alguna de estas mujeres era negra o alguna mujer negra que contribuyó a la economía de San Germán. Bueno, en la lista, si la persona aparece con el don o doña, se presume blanca. O sea que en la lista que vimos de las mujeres dueñas de pulpería o de riqueza urbana, la presunción es que todas son blancas. Ahora, como yo mencioné, en los repartos del subsidio, en el del 25 aparecen 2 libertas como contribuyentes y en el del 32 aparecen 4. Esas mujeres obviamente son negras, o por lo menos mulatas, pero tienen sangre africana, ¿verdad? Lo que pasa es que, de nuevo, esa fuente no especifica qué era lo que hacían o qué era lo que hacían. Ahora, entre las mujeres que se dedicaban a oficios como costurera, cocinera, lavandera, hay un reparto de Oconuco de 1860 y ahí sí especifica que algunas de ellas eran lo que se llamaban en aquella época pardas, es decir, negras. Pero de nuevo, la información que dan no es muy específica, solamente se puede saber que se dedicaban a esas actividades. Y esas actividades no eran solamente domésticas. O sea, no era que ellas estaban en la casa lavando y cocinando, muchas de ellas cocinaban para otros o planchaban para otros y así. O sea, que era Muy un bien. negocio. Sí, sí. Mira, Juan, aquí están preguntando, ¿verdad? Ajá. ¿Cuáles eran los puertos que utilizaba San Germán? ¿Y Fundamentalmente cuáles, Mayagüez y y Cabo cuáles eran Rojo. principales, si eran varios? Mayagüez y Cabo Rojo. Ahí era donde estaban, por lo menos, casi todos los casos de deuda y de reclamación de dinero que yo he visto, es con comerciantes o comisionados de Mayagüez y Cabo Rojo. Que es lógico porque era lo que más cerca quedaba. Y Mayagüez sobre todo era un puerto muy desarrollado. Ok, ok. Ahora, 840.
Regresando a lo de ahorita, ¿podrías comentar si la mayoría de las señoras insertadas en la economía eran de descendencia criolla acomodada o eran extranjeras domiciliadas? A mí me da la impresión que la mayor parte de las que aparecen en esa, porque tampoco dice el origen, los repartos de subsidios no lo dicen, por lo menos. Me da la impresión que la mayor parte de ellas eran criollas. En el caso de los hombres es distinto. Hay muchos comerciantes que son catalanes, corsos o franceses, o italianos y españoles. Muy bien. Ahora regresando otra vez a los puertos. ¿Y Guánica? El puerto de Guánica, ¿qué papel tenía en este periodo? Yo te diría que es bastante escaso porque los atos de Guánica, cuando Guánica empieza, si mal no recuerdo, eh, eh, empieza a desarrollarse a partir de 1860. La demolición de esos atos es tardía. O sea que el patrón es más o menos este. Ya en la parte central de lo que es la villa, el territorio de la villa de San Germán, o sea, Hormigueros, Caín Alto, Duey, Conuco, Retiro, todos esos barrios, ahí prácticamente no quedan atos. Se demolieron a partir de la reforma borbónica. Sí. Entonces, el proceso empieza más o menos en 1830 con los atos de Lajas, Sabanayegua, Palmarejo, Lajas mismo. Y entonces Guánica viene un poco más tardíamente. Y ese puerto se desarrolla básicamente para exportar, si mal no recuerdo lo que yo leí en los documentos, exportar el azúcar que producían las haciendas de Guánica, entre ellas la de los Arenas, que era el principal propietario de esa región. Pero en términos de la actividad comercial relacionando, por ejemplo, la importación de eso que vimos con Agostini, harina, tabaco, textiles, vinos franceses, eso era Mayagüez, sobre todo, y Cabo Rojo, porque de ahí era que venían las conexiones con San Tomás, Guadalupe, Martinica, Curazao. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, en el Ah, periodo ese, en el periodo ese de licencia, bajo el gobernador de la Torre, José Tío tenía una goleta, Anita, y él se dedicaba al negocio de traer esclavos desde Curazao, que era una de las fuentes de esclavos principales en ese periodo de las licencias. Lo mismo que don Félix, perdón, dije su nombre mal, Félix García de la Torre tenía negocios con compañías en Guadalupe y Martinica. Y esto funcionaba más o menos así. Don Félix exportaba el café que producía su hacienda. Él fue el que abrió el barrio Furnia, según Córdoba, en las memorias de Córdoba. Hizo el camino y todas esas cosas. Exportaba el café de él y de sus vecinos a Guadalupe y Martinica, ¿verdad? Entonces se suponía que él recibiera pago en metálico. Pero ¿qué pasa? El jueguito era que de allá de Guadalupe y Martinica le escribían, mire, no le podemos pagar en metálico porque no hay metálico aquí, usted aceptaría ese pago, por ejemplo, en una cantidad de esclavos o de mercancía. Y entonces así él le pidió una licencia, mire, no puedo recuperar lo que envié a Martinica y Guadalupe, pero sí puedo recibir a cambio estos esclavos, así es que déjeme los traer.
Y a veces eso pasaba, por ejemplo, una de las veces que él pide esclavos en la década del 30, los problemas en el Caribe francés están relacionados con la Revolución del 30 en Francia. La Revolución de Julio. Sí, sí. Mira, Juan, tengo más preguntas. Isabel Bedoya escribe, muchas gracias por su presentación. Me ha despertado mucha curiosidad. Quería preguntar sobre el trabajo femenino. Y la pregunta es, ¿en estas fuentes ha podido encontrar algo sobre el trabajo de mujeres esclavizadas? Segunda pregunta, quizás alquiladas como jornaleras o que aparezcan como empleadas. Muchas gracias, saludos. Ok, en estos documentos no, específicamente no. De hecho, déjame ver una cosa, déjame ver si lo encuentro aquí. Déjame salirme de Spring Sharing. A ver algo aquí. A ver si lo encuentro rapidito. Lo que pasa es que la naturaleza de esos documentos no es describir el trabajo, es cobrar contribuciones. Lo que le interesa a lo que está cobrando es lo que la persona hace y cuánto debe. Déjame ver si está aquí. Fíjate, en lo que lo consigue. Es interesante todo esto porque estos son cosas que a menos que se busquen o se consigan en un libro especializado, Exacto. de esto casi no se habla. Esta es la cotidianidad que se estaba viviendo en Exacto, en eso ese es. momento. Ok. Por ahí Yo, hay más. Ajá. en los documentos que yo he visto, de nuevo, por la característica del documento. Aquí está. Está bajo el subsidio industrial de 1853. Y aparece don Pascual Anton Giorgi con 2 esclavos a jornal. O sea que él alquilaba esos 2 esclavos. Pero son varones, no son mujeres. Sí. Mira, Yo, yo recuerdo un caso judicial, porque fue una demanda que los herederos, ahora no, eso fue hace tanto tiempo, pero yo sí recuerdo el caso que le puede interesar a la persona que hizo la pregunta. El asunto es que el dueño de esta esclava le había prácticamente entregado el manejo de su casa y sus haberes a ella. Ella era prácticamente la que corría no solamente lo que pasaba en la casa, sino que pasaba el señor tenía ganado. sí, Entonces el documento es los hijos del señor protestando por esto porque dicen que ella y los hijos de ella se están quedando con los haberes de ellos. Ahora, ¿cuántas veces se repetía ese tipo de situación? Yo no sé, porque es un solo documento. sí, sí, Es interesante. interesante, ¿verdad? Que ella, pues básicamente corría la finca y la casa, al punto Sí, de que los herederos del señor, pues ponen el grito en el cielo. sí. Mira, la doctora Ramonita Vega Lugo nos trae un dato, ¿verdad? Dice, Ah, en documento de 1853 aparecen 70 mujeres jornaleras. en el lo que pasa, sí, lo que pasa es que para ver lo de el reparto de la riqueza agrícola, por lo menos es demasiado extenso.
Y si yo quería completar esto, pues yo solamente me basé en el 53 en el industrial, el comercial y la riqueza urbana. Pero yo me imagino que sí, porque en el documento de Oconuco de 1860, aparecen, a ver si lo encuentro aquí, aparecen mujeres jornaleras. Es más, hay, si no me equivoco, dos mujeres zapateras. Mm. A ver si lo encuentro rapidito. Lo que pasa es que yo no tuve tiempo de básicamente usar ese documento, solamente ¿cómo se llama? Y Juan, según cómo tú lo analizas, se ve que según pasa el siglo XIX, la importancia de San Germán, ¿cómo se ve? ¿Va disminuyendo o...? Bueno, San Germán se queda atrás frente a Mayagüez y Ponce. Ok. Pero hay que tener cuidado con eso porque algunos, es que como no hemos estudiado esto a profundidad, algunos como doña Luisa María Belvis, ¿qué dice? Ella tiene una hacienda cafetalera en Mayagüez. O sea que los dueños de hacienda no solamente se limitaban a un solo sitio. Así que el desarrollo de Mayagüez, por ejemplo, puede estar basado también en lo que hacen terratenientes sangermeños que tienen tierras en Mayagüez. Y se puede decir que el factor aquí fue el puerto. Sí, es que mira, hasta el siglo XVIII, eh, con los conflictos en el Caribe y eso, San Germán estaba en un buen sitio. Pero tan pronto se empiezan a desarrollar la producción de caña y de café, San Germán no tiene puerto, está adentro. Y con la situación de los caminos, y ahí entonces se levantan, eso es lo que facilita que Ponce y, por ejemplo, Mayagüez, este, ¿cómo se dice? Sí, Este, evolucionaran a favor. evolucionaran de una forma que Que de hecho, llega el momento en que se están peleando cuál de las sí, dos sí, estaba teniendo mayor desarrollo económico. exacto, Y cuando uno ve los debates entre historiadores de un lado y otro, ese es uno de esos grandes debates que hay sí, entre Mayagüez y Ponce. sí, bueno, San Germán se opone a que se lleven el juzgado territorial a Mayagüez, pero lo más lógico es tenerlo en Mayagüez, porque primero que había mucha más actividad comercial en Mayagüez. Segundo, pues que es un puerto, tú sabes. Este, De hecho, cuando yo estaba estudiando el periodo, el último cuarto del siglo XIX en la economía de Laja, el sí, puerto principal que se utilizaba era el de Mayagüez. exacto. Cabo Rojo era importante, pero era como menor. Mira, aquí está. Rita María Torres Rivera, zapatera y parda, o sea que es negra. Déjame ver si porque había otra. Oye, había bastantes zapateros en Oconuco. Parece que la gente gastaba los zapatos. Hay mucha piedra.
Sí, pero yo sé que había otra, por lo menos había otra más. Oye, Eh, Juan, lo que tú buscas es eso, Juan. Yo tengo también una curiosidad. sí, Y es dime. que tú has podido encontrar si estas mujeres colaboraban entre sí, se comunicaban entre sí, se organizaban o se unían a causa demandantes Bueno, de mejores condiciones comerciales. en esos documentos no. Mira, permíteme darle la oportunidad a Ramonita que está levantando la mano. Ramonita, ya puedes hablar ahora. Sí, felicito al doctor Juan González, mi amigo por tantos años y que en algunos trabajos también de investigación. De hecho, mi trabajo sobre Mayagüez se basa en ese aspecto de los cambios que hay durante la primera mitad del siglo XIX, en donde radica Exacto. particularmente las familias más importantes y cómo la parte de Juan González Mendoza nos da una base para trabajar eso que están ustedes, ¿verdad? Que me tengo que morder la lengua y no hablar mucho, Sí, porque es mi tema de investigación, Mayagüez y el puerto. Así que el trabajo de Juan González fue fundamental precisamente para ver cómo esas familias que eran la élite comercial y económica de la región, ya estaban en Mayagüez cuando Mayagüez pide ser la cabeza de exacto. entonces, que todo este desarrollo urbano viene de estas familias y cuando mencionaste el nombre de doña María Luisa Belvis, pues me trae el recuerdo de ayer durante la tarde, que no se pudo abundar mucho más, pero sí hablamos de ella y es Mm, muy común ver la fuerza que tenía y explicamos precisamente cómo ella había muerto de cólera y la enterraron en el cementerio de Hormigueros a pesar de que estaba prohibido, porque sí, Carlos Manuel Fajardo era precisamente el principal de los contribuyentes de la zona, pero ella en los años 30, como tú presentas aquí en el trabajo, ya era quien tenía las riendas de esa hacienda y quien estaba pidiendo sí, al gobernador y cuando pide en los 30, luego yo la tengo en otros documentos posteriormente pidiendo en los años 40 también y después, y aparentemente ya vuelve a casar, que entonces es Carlos sí, de ese otro matrimonio donde Camuñas, que Ricardo Camuñas también trabaja esa parte de la biografía de ella, señala como ella y su hija también son parte sí. de ese control de las haciendas, pero nada, te felicito nuevamente porque estos son trabajos que nos permiten ampliar lo que sabemos en parte de lo que estamos metidos en esto por muchos años, pero la mayor parte de la gente que conoce una generalidad de lo que es esta zona, pues sigue Sí. aprendiendo con cada una de nuestras exposiciones, así que ya seguiremos discutiendo de esto. Gracias, Ramonita. Mira, Gracias. para ampliar un poco a la persona que hizo la pregunta sobre las trabajadoras, en este patrón de Oconuco, ya vi así, pero estoy viendo por encima, hay dos planchadoras que son pardas. Aquí hay, entre los esclavos de don Leonicio Rivera y Saró, hay una, dos, tres, la mayor parte de sus esclavos son varones, pero hay tres que son labradoras, o sea, que hacen trabajo de campo. Hay otra liberta que es la bandera, otra liberta más que es la bandera. O sea que en este tipo de documentos sí hay esa información, pero en las del subsidio no, porque eso solamente son los contribuyentes, lo que le interesa a... Ah, y la zapatera, pero hay otra zapatera, yo la vi.
De todos modos, pues ahí hay una idea, ¿verdad? De qué hacían, ¿verdad? Sí, sí, interesante. Carlos, por acá en la red ya no tengo más preguntas. Si quieres, te paso a ti cualquier comentario adicional que quieras, que quieras Sí, realizar. yo las dos preguntas que tenía las formulé a través del chat y también la última. Juan, y más adelante encontraste si estas mujeres se organizaban, porque yo sé por lo menos que los trabajos que yo he hecho de, ¿verdad? De desafectos y de rebelde, siempre hay mujeres presentes protagonistas en todas esas luchas. Sí. Sí, pero lo que pasa es que el tipo de documento que yo usé no se presta para eso, ¿no? Tú no puedes sacar esa información de ahí. Ahí había que buscar, no sé, correspondencia, informes, no sé, policíacos. Ujú. Fondo Sí, sí, judicial. sí, del ejército. Sí, Pero voy a decir, pero en este tipo de documentos no aparece eso. muy bien. Si no hay más preguntas, pues nuevamente yo me uno a las palabras de Ramonita. Esto ha sido sumamente interesante. Esto es como alar un hilito, yo estoy seguro, pero si uno sigue alando, pues No, esto falta dura. mucho, falta mucho. Pero bien bueno, ¿verdad? Un excelente y bien forzado para otras personas que estén en esta llamada, se interesen, ¿verdad? En alguno de esos temas Sí. y sigan investigando, que es parte de nuestro propósito, provocar, ¿verdad? A que siga habiendo investigación seria. Así que, Juan, ¿verdad? Te damos las gracias No, por gracias a ustedes. compartir de conocimiento tan refrescante. Le damos las gracias a todos los que se han conectado a esta llamada directa o mediante todos los canales sociales, de medios sociales, para los cuales estamos transmitiendo en vivo en este momento. Y gracias a todos por el respaldo durante el 2023 a todas las actividades de la Academia de la Historia de San Germán. Eso nos sigue motivando a los que estamos aquí presentes hoy y a los compañeros que no se pudieron conectar a seguir haciendo el trabajo de divulgación que es tan importante para conocer nuestro entorno puertorriqueño de una manera mucho más completa y robusta. Así que, Pablo, muchas gracias como siempre por el Gracias a A ti, ustedes. control Pablo. técnico de todo. Y lo que me gustaría hacer es nada, dejar a Juan que se despida de la transmisión. Juan, adelante. Bueno, gracias a ustedes por escucharme y obviamente gracias a Pablo que mantuvo el control de toda esta complicada red de cosas. Bueno, pues nada, será hasta la próxima. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Hasta Bye. luego. Buenas noches. Buenas noches.